En la cena de nuestro 10º aniversario, mi esposo pidió la bebida favorita de otra mujer antes de que yo siquiera hubiera elegido la mía. 24 horas después, encontré un recibo de hotel que demostraba que su aparición no había sido una coincidencia. Pero el cargo que reveló la aventura no era lo más aterrador de aquella página. Era la fecha de la reservación. Me llamo Natalie Brooks. Tengo 36 años y trabajo en el área de compras de una empresa de equipos médicos en Nashville. Mi trabajo consiste en comparar contratos, cuestionar cargos sin explicación y notar cuando los números no respaldan la historia que los acompaña. Durante meses había ignorado esas mismas señales de advertencia dentro de mi propio matrimonio. Ethan y yo llevábamos 12 años juntos y 10 casados. Durante el último año, él se había vuelto distante, de maneras pequeñas y fáciles de negar. Empezó a atender llamadas afuera, cambió la contraseña de su teléfono. Regresaba de sus viajes de trabajo oliendo a recién bañado, incluso después de vuelos nocturnos. Cada vez que le preguntaba si algo andaba mal, decía que estaba agotado, y me acusaba de convertir el estrés normal en sospechas. Así que, cuando propuso pasar un fin de semana en Nueva Orleans por nuestro aniversario, quise creer que por fin nos estaba eligiendo a nosotros. Ese fue mi primer error. La segunda noche estábamos sentados en el restaurante del patio del Hotel Beaumont, bajo guirnaldas de luces cálidas y ramas de magnolia. Una botella de champaña fría esperaba junto a la mesa, pero Ethan apenas la tocó. Su teléfono se iluminó 3 veces en 5 minutos. Cada vez él volteaba la pantalla hacia abajo. ¿Trabajo?, pregunté. Mantuvo la mirada en el menú. Un problema con un cliente. Ethan trabajaba en ventas regionales para Harrington Surgical Supply, uno de los proveedores a los que mi empresa compraba ocasionalmente. Los hospitales llamaban a horas extrañas, los contratos cambiaban y los cirujanos podían ser exigentes. Durante años, esa explicación habría sido suficiente. Últimamente, sus explicaciones habían empezado a sonar como facturas con páginas faltantes. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, escuché la voz de una mujer detrás de mí. Dios mío, Ethan. Se levantó tan rápido que la silla raspó el piso de ladrillo. Chloe Parker sonrió como si hubiera ensayado su sorpresa. Tenía 29 años, era elegante y bonita, y llevaba un vestido color crema con tacones dorados que no parecían elegidos para una reunión de emergencia con un cliente. Yo conocía su nombre porque Ethan la mencionaba lo suficiente como para que lo recordara, y siempre con la misma frase. Solo es una amiga. Lo dijo aquella noche antes de que yo siquiera preguntara. Natalie, ella es Chloe, de la sucursal de Memphis, dijo. Chloe, mi esposa. Mi esposa. No Natalie. No la mujer a la que había llevado a Nueva Orleans por nuestro 10º aniversario. Solo un título, pronunciado como una declaración legal obligatoria. Chloe me tocó el antebrazo. Me da muchísimo gusto conocerte por fin. Ethan habla de ti todo el tiempo. ¿Ah, sí?, pregunté. Ethan se rió demasiado fuerte. Chloe tiene una presentación mañana en St. Vincent's. No teníamos idea de que estaríamos alojados en la misma zona. Una coincidencia, la misma ciudad, el mismo restaurante del hotel, la misma noche, exactamente 15 minutos después de que comenzara nuestra reservación. Miré a Ethan. Nunca mencionaste que ella estaría en Nueva Orleans. Apretó la mandíbula, porque no lo sabía. La sonrisa de Chloe desapareció durante medio segundo. Ese fue el primer hilo suelto. En lugar de dejarla marcharse, Ethan la invitó a sentarse para tomar una copa. No me miró antes de hacerlo. Simplemente llamó al mesero con la mano. Un Sazerac para ella, dijo. Chloe sonrió. ¿Te acordaste? Recordaba su bebida. Esa misma mañana me había preguntado si todavía le ponía azúcar al café después de verme tomarlo negro durante 6 años. Durante los siguientes 20 minutos, observé a mi esposo convertirse en alguien a quien no había visto en meses. Se inclinaba hacia Chloe cuando ella hablaba. Se reía antes de que terminara sus bromas. Cuando ella mencionó una cena con un proveedor en Louisville, Ethan dijo, no me lo recuerdes. Y ambos sonrieron por un recuerdo del que yo no formaba parte. Me quedé sentada frente a ellos, con el regalo de aniversario que él me había dado todavía sin abrir dentro de mi bolso, preguntándome en qué momento me había convertido en la invitada de mi propio matrimonio.
Cuando Chloe finalmente se levantó para irse, Ethan la siguió con la mirada hasta que cruzó el patio. Entonces su expresión se endureció. «¿Qué fue eso?», preguntó. «¿Qué fue qué?». «Las miradas, el interrogatorio. Me avergonzaste». Doblé la servilleta lentamente. «Tu compañera de trabajo apareció en nuestra cena de aniversario y tú sabías que quería beber. Solo es una amiga, Natalie. Sigues repitiéndolo como si la repetición lo convirtiera en una prueba». Se recostó en la silla y se frotó la frente, fingiendo agotamiento. «Por eso no te cuento cada detalle del trabajo. Conviertes todo en una investigación». En mi trabajo me llamaban cuando un proveedor cobraba 2 veces, cuando un gasto de viaje se disfrazaba como gasto empresarial, o cuando un representante de ventas intentaba esconder una compra personal dentro de una cuenta corporativa. Yo no creaba investigaciones, solo notaba cuando alguien ya había dejado sus huellas. Pero no discutí. «Estoy cansada», dije. Ethan pareció aliviado, no avergonzado, aliviado. Arriba, nuestra habitación tenía champaña fría, pétalos de rosa colocados por el personal del hotel y una vista hacia Canal Street. Ethan se duchó y salió oliendo al jabón de sándalo que solo empacaba para sus viajes de trabajo. Me besó la frente en lugar de la boca. «No arruinemos el fin de semana», dijo. Algo ya se había arruinado, solo que todavía no tenía el recibo. A la mañana siguiente, Ethan estaba alegre de una manera que parecía ensayada. Pidió servicio a la habitación, me llamó hermosa y colocó una pequeña caja azul marino junto a mi café. Dentro había unos aretes de diamantes. «Es demasiado», dije. Él sonrió. 10 años merecen demasiado. Quise creerle. Esa es la parte que más vergüenza me daba. No Chloe, no la humillación pública, ni siquiera la forma en que mi esposo se había visto más vivo junto a otra mujer que junto a mí durante todo un año. Lo que me avergonzaba era lo desesperadamente que deseaba que un regalo costoso demostrara que yo había imaginado todo lo demás. A las 11:40 Ethan dijo que tenía que atender una llamada rápida en el vestíbulo. «¿Puedes sacar mi cargador?», preguntó desde la puerta. «Está en el bolsillo lateral de la maleta». Cuando dijo bolsillo lateral, sus ojos se desviaron hacia el portaequipaje. Pequeño, rápido, casi imperceptible. Pero en mi trabajo la línea más pequeña de un documento solía ser la que alguien esperaba que nadie leyera. El cargador estaba exactamente donde él había dicho. Debajo, escondido detrás de un viejo pase de abordar, había un recibo doblado del Hotel y Spa Maison Verlaine. No era nuestro hotel. La estancia había ocurrido 3 semanas antes. Extendí el papel sobre la cómoda. 2 habitaciones. Una cena romántica para 2. Un masaje para parejas. Champaña. Salida tardía. El total era de $2,186.47. El nombre del huésped era Ethan Michael Brooks. Entonces llegué a los detalles de la reservación al final de la página. La reservación había sido creada 29 días antes. 3 días antes de que Ethan sugiriera por primera vez que hiciéramos un viaje de aniversario para salvar nuestro matrimonio. Nueva Orleans nunca había sido su intento de reparar lo que estaba roto. Había sido en parte una disculpa, en parte una coartada y en parte una tapadera. Fotografié ambos lados del recibo y luego guardé el original dentro del forro interior de mi bolso antes de que Ethan regresara. Volvió con 2 cafés y la sonrisa relajada de un hombre que creía haber borrado todo rastro de sí mismo. «¿Encontraste el cargador?», preguntó. Lo levanté. «Justo donde dijiste». Durante el resto del viaje actué con normalidad. Usé los aretes para la cena. Dejé que me fotografiara junto al río Mississippi. Sonreí cuando publicó la foto en internet con la frase «10 años con mi mejor amiga». Nunca había entendido lo fácil que era mentir dentro de una fotografía, hasta que vi a mi esposo hacerlo. Regresamos a Nashville el domingo por la tarde. Ethan dejó su maleta junto a la lavadora y subió para atender otra llamada urgente. Desempaqué nuestra ropa, coloqué el recibo dentro de una carpeta gris en mi oficina y abrí nuestra cuenta bancaria conjunta. No busqué flores ni restaurantes. Ethan sabía que yo revisaba los estados de cuenta mensuales. Nunca escondería una aventura con un cargo evidente. Así que busqué transferencias, pagos de tarjetas y montos recurrentes sin un propósito claro.
Había 11 pagos durante 8 meses a una cuenta de tarjeta identificada como E. Brooks Travel. Los montos eran lo bastante pequeños como para perderse entre los servicios y los gastos del hogar. $375, $620 y $910. El más grande era de $2.400, pagado 4 días antes de nuestro viaje de aniversario. Reconocí los últimos 4 dígitos. Coincidían con la tarjeta personal que aparecía en el recibo del Maison Verlaine. A la noche siguiente, después de que Ethan fue al gimnasio, abrí el gabinete sobre su escritorio, donde guardaba viejos archivos de impuestos y documentos de reembolso. Detrás de una pila de papeles del seguro, encontré 3 informes de gastos impresos. Louisville, Birmingham, Memphis. Cada uno enumeraba reuniones con hospitales, cenas con proveedores y reembolsos de kilometraje. Cada viaje coincidía con un fin de semana en el que Ethan me había dicho que viajaba solo. Engrapado al informe de Memphis había un comprobante de hotel para 2 habitaciones. El nombre del segundo huésped había sido cubierto con marcador negro, pero la tinta se había filtrado a través del papel delgado. Lo sostuve bajo la lámpara del escritorio. Chloe Parker. Las palabras de Ethan decían que solo era una amiga. Sus documentos decían que llevaban meses viajando juntos. Fotografié cada página y devolví la carpeta exactamente como la había encontrado. Después comencé a construir una cronología, usando únicamente documentos a los que tenía acceso legal. Nuestros estados de cuenta conjuntos, papeles guardados dentro de nuestra casa, recibos vinculados a nuestras cuentas compartidas y mensajes que Ethan me había enviado sobre las fechas de sus viajes. Para el viernes había identificado 14 viajes cuestionables, 9 pagos de tarjeta sin explicación y 7 cargos de restaurantes que aparecían tanto en nuestros estados de cuenta personales como en los documentos de reembolso. El total superaba los $18,000. Todavía no sabía si Harrington había reembolsado realmente cada uno de sus cargos, pero el patrón era demasiado sólido como para seguir considerándolo solo un problema matrimonial. También podía ser fraude. Entonces recordé los aretes. El nombre de la joyería estaba impreso dentro de la caja de terciopelo. Busqué en nuestro archivo de correos compartidos y encontré un recibo electrónico que Ethan había reenviado por error a nuestra cuenta familiar. La compra se había hecho usando su correo corporativo. La descripción decía: regalo de agradecimiento para cliente, cuenta ejecutiva. Me quedé mirando los aretes junto al teclado. Incluso su disculpa había sido preparada para pedir un reembolso. Esa noche, Ethan notó que no los llevaba puestos. ¿No te gustan los aretes?, preguntó. Son hermosos. Entonces, ¿por qué te los quitaste? Lo miré a los ojos. Los estoy guardando para un cliente importante. Durante menos de un segundo, el color desapareció de su rostro. Después se rió. Has estado extraña desde Nueva Orleans. Me besó la frente y subió. Esperé hasta escuchar la ducha. Entonces cambié todas las contraseñas que Rebecca Sloan me diría después que debía haber cambiado mucho antes. En ese momento todavía no conocía a Rebecca. Para el lunes la necesitaba. Llegó un sobre certificado de Cumberland Home Lending. Nuestra hipoteca estaba configurada con pago automático, así que casi lo dejé a un lado. Entonces vi las palabras solicitud de línea de crédito con garantía hipotecaria debajo de la ventana de la dirección. Dentro había una notificación agradeciendo a Ethan Brooks y Natalie Brooks por solicitar una línea de crédito de $165,000, respaldada por el valor de nuestra casa. Yo no había solicitado nada. La segunda página contenía la firma electrónica de Ethan y la mía. Mi nombre aparecía escrito con una caligrafía digital suave que yo jamás había usado. El propósito declarado del préstamo era una remodelación de la casa. Pero adjunta a la solicitud había una instrucción de desembolso que dirigía la mayor parte del dinero a una compañía de títulos encargada de la compra de un condominio en East Nashville. El prestamista había incluido una copia del contrato de compra propuesto porque nuestra casa serviría como garantía del préstamo. 2 habitaciones, ventanas de piso a techo, estacionamiento subterráneo. Cierre solicitado dentro de 60 días. En el formulario de ocupación, Ethan había escrito que planeaba mudarse al condominio después de una separación matrimonial pendiente. La segunda ocupante aparecía únicamente como C.
Parker. Fue entonces cuando mis manos finalmente comenzaron a temblar. La aventura podía destruir mi matrimonio. El préstamo falsificado podía quitarme mi casa antes de que siquiera entendiera lo que estaba ocurriendo. Llamé al departamento de fraude del prestamista y les dije que yo nunca había firmado la solicitud. Congelaron el expediente y me pidieron que fuera la mañana siguiente con mi identificación y muestras de mi firma. Antes de salir del trabajo, contacté a una abogada de familia llamada Rebecca Sloan. Escuchó sin interrumpirme mientras le contaba sobre el recibo, los informes de gastos, los aretes y la solicitud de crédito. Cuando terminé, hizo una sola pregunta. ¿La empresa de su esposo le vende productos a la empresa donde usted trabaja? Sí. Entonces puede intentar presentar esto como una represalia profesional, dijo. No contacte a Chloe, no contacte a sus clientes, no acceda a nada a través de su trabajo. Envíeme únicamente documentos que usted tuviera derecho legal a ver. Ya hice una cronología. Bien, guarde copias fuera de la casa. Y no lo confronte. 2 horas después, tras revisar el expediente del prestamista, Rebecca volvió a llamarme. Hay una carta dentro del paquete de solicitud enviada por el abogado de divorcio de Ethan, dijo. El abogado pidió un cálculo del saldo pendiente de la hipoteca y del valor acumulado de la vivienda. Me aferré al borde del escritorio. ¿Cuándo? Hace 26 días. 3 días antes de que Ethan me invitara a Nueva Orleans. El viaje de aniversario no había sido un intento de salvar nuestro matrimonio. Había sido una maniobra para ganar tiempo mientras se preparaba para abandonarlo. A la mañana siguiente, Ethan se fue antes del amanecer sin despedirse. A las 9:10, mi gerente me pidió que entrara a una videollamada no programada con el Departamento de Cumplimiento Normativo. Estaban allí la directora de cumplimiento de mi empresa, recursos humanos y abogados externos. Me dijeron que Harrington Surgical Supply había presentado una denuncia formal en la que me acusaba de usar indebidamente mi puesto en compras para perseguir a uno de sus empleados de ventas. Ethan había afirmado que yo accedía a información confidencial de proveedores. Contacté hoteles fingiendo representar a Harrington y acosé a Chloe porque me había obsesionado con una aventura imaginaria. La denuncia me describía como emocionalmente inestable. También exigía que me retiraran de todas las decisiones de compra relacionadas con Harrington. Nadie en mi empresa me acusó directamente, pero hasta que revisaran la denuncia, suspendieron mi acceso a varios sistemas de compras. Al mediodía, 3 compañeros dejaron de hablar cuando entré a la sala de descanso. Mi amiga más cercana del trabajo, Lauren, me llamó desde el estacionamiento. Está intentando hacer parecer que usaste la empresa para castigarlo, susurró. Natalie, esto podría destruir tu carrera. Miré la carpeta junto a mi computadora. Ethan no había negado el recibo. Había intentado desacreditar a la persona que lo tenía. Esa noche, llegué a casa y encontré vacío su lado del closet. Sobre la encimera de la cocina había una tarjeta de presentación de su abogado, una instrucción escrita para que no contactara a Chloe ni a Harrington y una propuesta de acuerdo. Ethan transferiría a mi nombre su parte de la casa y me pagaría $90,000 si yo firmaba una declaración diciendo que había malinterpretado el recibo del Maison Verlaine, accedido a documentos sin autorización y realizado acusaciones sin fundamento contra él y Chloe. El acuerdo también exigía que retirara mi denuncia de fraude ante el prestamista hipotecario. Esa fue la frase que dejó todo claro. No me estaba ofreciendo paz. Estaba intentando comprar una confesión falsa antes de que la investigación del préstamo llegara hasta él. Tomé el recibo original del hotel para colocarlo dentro de una funda protectora. Al darle la vuelta, una tinta azul tenue se transparentó a través del papel. Había fotografiado la parte posterior en Nueva Orleans, pero con la luz tenue del hotel, supuse que las marcas eran tinta transferida desde otro documento. Bajo la lámpara de mi escritorio, la escritura se volvió clara. Solo unos meses más y ya no tendremos que escondernos de ella. Debajo de la frase había un pequeño corazón azul, y debajo del corazón 2 palabras: nuestro nuevo hogar. El recibo no solo demostraba que habían viajado juntos, conectaba a Chloe con el condominio, el préstamo falsificado y el plan de Ethan para borrarme tanto de mi matrimonio como de mi propia casa.
Llamé a Rebecca. Leyó el mensaje 2 veces antes de hablar. No firme nada, dijo. Esta misma noche enviaré una notificación de preservación de pruebas al abogado de Ethan, al prestamista y al departamento legal de Harrington. A la mañana siguiente subí el recibo, los estados de cuenta bancarios, los informes de gastos, la factura de la joyería, la solicitud de crédito, la propuesta de acuerdo y mi cronología al portal seguro de Rebecca. No acusé a Ethan de nada que los documentos no pudieran respaldar. No lo llamé ladrón. No llamé amante a Chloe. No describí lo que sentía. Las fechas, las firmas y las cantidades eran suficientes. Harrington abrió una investigación interna 2 días después. Ethan, Chloe y el supervisor de Ethan, Martin Hale, fueron puestos en licencia administrativa. Martin había aprobado casi todos los gastos cuestionables, incluyendo viajes de fin de semana en fechas en las que los hospitales mencionados en los informes no tenían reuniones programadas. La auditoría se amplió. Los investigadores encontraron citas canceladas adjuntas a solicitudes de reembolso, recibos de restaurantes alterados, reclamaciones duplicadas de kilometraje e inscripciones a congresos a los que Ethan nunca había asistido. Algunos cargos de hoteles habían sido divididos entre la tarjeta corporativa de Ethan y el presupuesto departamental de Martin, para que ninguna de las cantidades llamara la atención. El esquema se remontaba 4 años atrás. La pérdida confirmada era de $73,418,26. Mi propia empresa restauró mi acceso a los sistemas después de que su revisión no encontrara ninguna evidencia de que yo hubiera usado información confidencial de compras. Todos los documentos que había presentado provenían de mi casa, de cuentas compartidas o del expediente de fraude del prestamista. La denuncia contra mí fue cerrada. La de Ethan apenas comenzaba. Me llamó 17 veces la noche en que Harrington le informó los resultados de la auditoría. Contesté 1 vez. «Destruiste mi carrera», dijo. «No», respondí. «Organicé los documentos». Su respiración cambió. «No tienes idea de lo que hiciste. Nuestros ahorros están ligados a esto. La casa está ligada a esto. Si me obligan a devolver el dinero, tú también perderás». Eso fue lo primero honesto que había dicho en meses. Su propuesta de acuerdo desapareció. En su lugar llegaron amenazas disfrazadas de consejos legales. Su abogado afirmó que yo había invadido la privacidad de Ethan. El abogado de Martin insinuó que yo había manipulado documentos porque trabajaba en compras. Chloe me envió un mensaje diciendo que estaba castigando a personas inocentes, porque mi matrimonio había fracasado. Reenvié cada mensaje a Rebecca sin responder. 3 semanas después, los abogados externos de Harrington programaron una conferencia final de cumplimiento en la sede de la empresa en Nashville. Como Ethan y Chloe me habían culpado por la investigación, fui invitada como testigo denunciante y responsable de resguardar el recibo original. En la sala estaban el director financiero de Harrington, el director de auditoría interna, abogados externos, 2 representantes de la junta directiva y los abogados de los empleados investigados. Ethan llegó con el traje azul marino que yo le había comprado para nuestro 8º aniversario. Chloe se sentó 2 lugares lejos de él, pálida y rígida. Martin no dejaba de limpiar sus lentes con un pañuelo doblado, aunque ya estaban impecables. Yo me senté junto a Rebecca con el recibo sellado dentro de una funda transparente para evidencias. El abogado de la empresa revisó primero los gastos de viaje. Ethan admitió que algunos gastos habían sido clasificados incorrectamente, pero los llamó errores administrativos. Los viajes eran legítimos, dijo. Chloe y yo trabajábamos muy de cerca, era una colega y una amiga. Mi esposa vio un recibo, se puso celosa y construyó una fantasía alrededor de él. Ahí está otra vez, solo una amiga. El director de auditoría miró a Chloe. ¿Usted y el señor Brooks se hospedaron en el Maison Verlaine en las fechas indicadas? Teníamos habitaciones separadas, respondió. ¿Asistieron juntos al masaje para parejas? Venía incluido en el paquete, respondió Ethan por ella. El abogado se volvió hacia él. Señor Brooks, el spa confirmó que 2 huéspedes se registraron juntos. El rostro de Ethan se tensó. Entonces usamos algo que ya estaba incluido.
Eso no lo convierte en una aventura. ¿La cena romántica fue una reunión de negocios? Sí. ¿Con quién? Con Chloe. ¿Qué asunto de negocios discutieron? Ethan miró a Martin. Martin bajó la mirada. Entonces Ethan se volvió hacia mí. Natalie ha estado emocionalmente inestable durante meses. Tomó un recibo común de hotel y lo convirtió en una conspiración. Rebecca colocó una mano sobre la mía para recordarme que no interrumpiera. El presidente del comité preguntó si había llevado el documento original. Abrí la carpeta y deslicé el recibo por la mesa. Por favor, lean la parte de atrás, dije. Eso fue todo. El director de auditoría le dio la vuelta. Su expresión fue la primera en cambiar. Luego se lo pasó al director financiero, quien leyó el mensaje en voz alta. Solo unos meses más y ya no tendremos que escondernos de ella, nuestro nuevo hogar. La sala quedó completamente inmóvil. Ethan miró fijamente a Chloe. ¿Escribiste en el recibo? Ella abrió la boca. Tú me dijiste que lo habías destruido. Martin cerró los ojos. Ethan se inclinó hacia ella. No digas una palabra más. Pero Chloe acababa de darse cuenta de que el hombre que había prometido protegerla había pasado toda la reunión preparándose para culparla, y comenzó a hablar. Admitió que los viajes eran personales. Admitió que Ethan le había prometido que compraría en el condominio de East Nashville después del divorcio. Admitió que Martin conocía la relación y aprobaba gastos falsos, porque Ethan lo había ayudado a disfrazar sus propios viajes personales como desarrollo de proveedores. Entonces el abogado de Harrington le preguntó si ella creía que Ethan tenía la intención de mudarse al condominio con ella. Su expresión cambió. Eso creía, dijo, hasta la semana pasada. Desbloqueó su teléfono y se lo entregó a su abogado, quien se lo pasó a los abogados externos. La pantalla mostraba mensajes entre Ethan y Marisa Cole, una coordinadora de ventas de la sucursal de Harrington en Charlotte. Confirmaciones de hoteles, fotografías, planes para un viaje en diciembre. Un mensaje en el que Ethan llamaba a Chloe una complicación temporal. Chloe no era la otra mujer, era una de ellas. Por primera vez, Ethan no tenía preparada ninguna explicación. No porque la verdad fuera complicada, sino porque demasiadas mujeres sostenían ahora diferentes partes de la misma mentira. En menos de 48 horas, Harrington despidió a Ethan y a Martin por fraude y conducta grave. Chloe renunció antes de que terminara el proceso disciplinario y después cooperó con la acción de recuperación de fondos de la empresa. Harrington exigió la devolución de los $73,418.26, además de una parte de los costos legales y de auditoría. El prestamista hipotecario remitió la firma falsificada a sus investigadores de fraude y canceló la solicitud de crédito sobre la casa. Meses más tarde, como parte del acuerdo de divorcio y de los procedimientos civiles relacionados, Ethan firmó una admisión formal en la que reconocía que yo nunca había autorizado el préstamo y que sus acusaciones contra mi conducta profesional habían sido falsas. Pero aún así vendí la casa. Legalmente quizá habría podido luchar para conservarla. En la práctica, la propiedad estaba ligada a deudas matrimoniales, gastos legales y años de engaños financieros que yo ya no quería vinculados a mi nombre. Venderla no fue el final que Ethan había prometido en su primera propuesta de acuerdo. Fue el precio de separar mi futuro de su pasado. El día del cierre, me quedé sola en la cocina vacía donde él había dejado la exigencia de comprar mi silencio. Saqué los aretes de diamantes de mi bolso y los coloqué dentro de su caja de terciopelo, para que los abogados nos incluyeran en el inventario de los bienes matrimoniales restantes. Nunca habían sido un regalo de aniversario. Eran un gasto corporativo disfrazado de afecto. Evidencia envuelta con un lazo. Me mudé a un departamento de 2 habitaciones cerca de Percy Warner Park. Tenía gabinetes comunes, paredes delgadas y un balcón lo bastante grande para una sola silla. Durante las primeras noches, el silencio se sintió extraño. Después, comenzó a sentirse valioso. Todo dentro de aquel departamento me pertenecía. Sin cuentas ocultas, sin firmas falsificadas, sin una segunda habitación reservada a nombre de otra mujer.
Con el tiempo, Ethan envió una disculpa a través de nuestros abogados. Dijo que se había sentido atrapado, asustado e incapaz de decirme la verdad. No respondí. La verdad nunca había estado fuera de su alcance. Simplemente era menos conveniente que mentir. Un recibo de hotel no destruyó mi matrimonio. Demostró que el matrimonio ya había sido construido sobre habitaciones ocultas, dinero prestado, disculpas reembolsadas y promesas hechas a mujeres que no sabían unas de otras. Perdí una casa, pero conservé mi nombre, mi carrera y el derecho de mirarme sin sentir vergüenza. A veces la justicia no te hace más rica. A veces simplemente consigue que nadie pueda comprar tu silencio. Dime en los comentarios qué habrías hecho después de encontrar ese recibo y suscríbete a Raw Drama Stories para escuchar más historias donde la verdad nunca necesita gritar.